El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Por la gracia de Dios estamos listos para avanzar en nuestro estudio por Génesis capítulo 9. Gracias, mis amigos, por acompañarnos una vez más. Y antes de comenzar, vamos a orar a Dios. Amado Padre, gracias por tu sagrada palabra y por el privilegio de compartirla por medio de la radio. Gracias por los medios masivos que nos ayudan a predicar tu palabra, tu verdad. Señor, bendice nuestro estudio en el día de hoy. Ayúdanos y dale a cada oyente el ánimo que necesita para prestar atención y también abre su entendimiento para entender tu palabra. Sean cual fueran nuestras necesidades, Señor, tú las conoces. Te pedimos que las suplas, nos hables, nos edifiques en esta hora. Gracias, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos a Génesis capítulo 9. Vamos a avanzar hoy desde el versículo 19. Este pasaje que tenemos por delante es, a mi juicio, de mucha ayuda para comprender la raza humana, la sociedad humana. Aquí vamos a ver cómo Dios divide a la humanidad. Y Él también va a mostrarnos en estos versículos algo muy peligroso que afecta a la sociedad en varias partes del mundo. Este párrafo va a ayudarnos a comprender lo que sucede en la actualidad. Ahora, nosotros tenemos la tendencia de categorizar a las personas por el color de su piel, o la manera en la cual hablan, o el color de su cabello, o de sus ojos. Estas son distinciones superficiales y no están basadas en la Biblia. Muchas veces pensamos que hay diferentes razas, hasta tenemos canciones de escuela dominical que hablan de eso. Pero no es así, hay una sola raza, la raza humana. Hay 3 familias en la humanidad y esas 3 familias de descendientes las podemos considerar aquí, desde Génesis capítulo 9. Leemos en Génesis 9:18, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Ahora, no hay duda alguna que toda la gente en la tierra desciende de estos 3 hombres, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. Vamos a ver en Génesis capítulo 10 que estas familias se dispersaron y vamos a descubrir a qué familia pertenecemos nosotros. Pero aquí en el capítulo 9 vamos a ver la contribución que cada una de esas 3 familias hizo a la raza humana. Hace unos años atrás leí un libro titulado Los Comienzos, y hay un par de párrafos interesantes, creo que ayuda a compartirlos para explicar un poco esto. Uno de los párrafos de ese libro dice: estas divisiones se han insinuado según los nombres de los hijos de Noé. Es destacable ver cuánta importancia tienen ciertas distinciones en la Biblia que parecen ser triviales, especialmente cuando hablamos del orden, la manera en que se mencionan las cosas. En Génesis 9:24 leemos que Cam era el hijo menor de Noé. Ahora, en la manera hebrea de dar los nombres de los hijos, esto de dar el orden cronológico comienza con el mayor. Entonces, Sem es el mayor porque él siempre es nombrado primero. Lo que es interesante es que siempre se le menciona juntos a los 3 hermanos, Sem, Cam y Jafet, y siempre están en ese orden, con el más joven, Cam, en el medio. Creo que la explicación a todo esto lo tenemos en los versículos que vamos a ver más adelante y entender por qué. Ahora bien, primero me gustaría destacar
al que fue padre de Canaán. El escritor dice también en los primeros versículos algo muy específico acerca de Cam. Él era el padre de Canaán. Ahora, esta es la manera bíblica de apuntar con el reflector sobre un episodio significativo en la vida de Cam, un incidente que impactó a la sociedad y aún hasta la actualidad. Para comprender a la sociedad humana es esencial que exploremos y descubramos qué cosas están involucradas en este incidente registrado en los versículos 20 al 25. Vamos a leerlo allí. Génesis 9, del 20 al 25. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahora bien, hay 4 cosas que sobresalen aquí, en estos versículos que acabo de leer. En primer lugar, la embriaguez de Noé, y me gustaría ser breve con esto. Aparentemente esta es la primera mención de alguien borracho en la Biblia. Parece que esto sucedió unos 3 o 4 años después que él salió del arca. Al principio no había vegetación en la tierra y Noé plantó una viña. Y si él tomaba el vino que hacía de las uvas de su viña, entonces tendría que haber pasado por lo menos 4 años. Ahora, ¿por qué no tenemos mención de embriaguez antes en la Biblia? Bueno, no sé la respuesta a esa pregunta. Posiblemente la tierra, antes del diluvio, no había experimentado con fermentar cosas, pero no lo sé. Pero hasta el capítulo 9 no hay ninguna mención de bebidas alcohólicas. Ahora, alguien va a preguntarme, ¿cómo puede ser que Noé, un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, un hombre que tenía tanto futuro y que pasó a ser el recipiente de la gracia de Dios, un hombre que era verdaderamente salvo, un hombre al cual Dios declaró justo, el hombre al cual Dios puso para hacer el arca y lo guardó en el arca, ¿cómo puede ser que un hombre como Noé se haya emborrachado? Bueno, debemos recordar que cuando Sem, Cam y Jafet, sus padres y sus esposas entraron al arca, entraron como personas salvas, pero todavía tenían naturaleza pecaminosa. Ellos tenían 2 naturalezas. Así entraron al arca y así salieron del arca. Noé entró al arca con 2 naturalezas y salió del arca con 2 naturalezas. La antigua naturaleza adámica jamás fue erradicada de Noé. Por lo tanto, la posibilidad de cometer pecados estaba latente en ese hombre, en sus hijos y en sus mujeres, de la misma manera como hoy en nosotros. Entonces, leemos que Noé bebió el vino. Miren, es posible que al no tener ningún registro previo de bebidas alcohólicas o fermentadas, Noé no supiera lo que sucedería. Es posible que él nunca antes hubiera tomado jugo fermentado, pero obviamente tomó más de la cuenta y se emborrachó. Y ahora leemos en el versículo 21, estaba descubierto en medio de su tienda. Está la posibilidad que con la cantidad de alcohol que había tomado haya entrado en calor y se haya sacado la ropa. No tenemos la respuesta, lo que sí sabemos es que estaba ebrio y descubierto. Luego leemos que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Ahora, ¿qué sucedió o qué más sucedió exactamente? No lo sabemos. Algunos maestros bíblicos creen que Cam miró a su padre y luego salió y se burló, lo dejó en ridículo. Si eso fue así o no,
no lo puedo asegurar. Hay otros que creen que fue culpable de sensaciones o deseos homosexuales, que se aprovechó del estado de ebriedad de su padre en su estupor y miró más de la cuenta. Así que tenemos en primer lugar la embriaguez de Noé, en segundo lugar el comportamiento extraño de Cam, y luego en tercer lugar el respeto demostrado por Sem y Jafet. La narración bíblica dice: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. En otras palabras, ellos mostraron mucho respeto por su padre y tenían un estándar moral. Así que ni siquiera miraron la desnudez de su padre, sino que con mucho respeto, caminando de espaldas, lo cubrieron y luego salieron. En cuarto lugar tenemos la maldición de Noé sobre Canaán, y ese era el nieto de Noé, hijo de Cam. Ahora, ¿por qué la profecía de Noé condena a la descendencia de Cam, a Canaán? ¿Por qué? ¿Por qué no se juzgó directamente a Cam? Bueno, quedémonos dentro del contexto y vamos a ver por qué. Pero es difícil ver por qué y qué decir en cuanto a la embriaguez de Noé. Es difícil decir qué fue realmente lo que hizo Cam a su padre, si es que hizo algo. Les repito, hay algunos maestros bíblicos que relacionan este acontecimiento con la ley de Levítico 18, donde dice que el ver la desnudez de un individuo es como una expresión de acto sexual. Entonces están aquellos que piensan que Cam cometió cierta forma de acto homosexual. Lo único que, a mi parecer, queda claro es que alguna forma de perversión Cam pensó o materializó. Es notable y de destacar que tanto Sem como Jafet no tuvieron nada que ver, no respondieron a la sugerencia de su hermano. Ellos ejemplificaron el principio nuevo testamentario de 1 Pedro 4:8. El amor cubre multitud de pecados. Ahora, ¿por qué la maldición fue sobre Canaán y no sobre Cam? Bueno, no creo que podamos tomar esto como un simple capricho de parte de Noé. Debe haber habido una razón para que esto fuese así. Y el descubrir esa razón es una puerta abierta para comprender mejor nuestra sociedad presente. Noé creo que supo de la tolerancia de Cam para con la perversión, y su deleite en esta se expandiría de forma intensa en al menos uno de sus hijos. Y usted me dirá, ¿pero cómo sabe eso? Bueno, creo que Dios se lo reveló a Noé, ya que leemos: despertó Noé de su embriaguez, supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, hijo de Cam, nieto de Noé. Maldito sea Canaán. Canaán sería la descendencia de Cam. Algunos estiman que Canaán aún no había nacido. Otros piensan o estiman que Canaán sí era un niño que ya había nacido. Noé profetizó que Canaán sería maldito. ¿Y de dónde sacó la profecía? Bueno, creo que Dios se la dio. Ahora, si usted se pregunta cómo es que Noé se emborrachó y cómo es que Cam podía tener pensamientos inmorales, le reitero, al salir ellos del arca, aún tenían naturaleza pecaminosa. No creo que debamos sentarnos a juzgar a estos hombres, porque si usted se pregunta por qué Dios no los mandó al infierno, por qué no los mató a los dos en el momento, usted debe preguntarse a sí mismo por qué Dios no lo mandó al infierno a usted y no lo mata en el momento a usted. Y tengo que preguntarme, ¿por qué no me manda al infierno a mí, ya que yo también pequé? Aquí tenemos una excelente ilustración de la seguridad eterna de la salvación que tiene el creyente. En 2 Pedro 2:5 leemos que Noé era un pregonero de justicia. Y en Hebreos 11:7 se nos recuerda que Noé era un hombre de fe.
De hecho, está en la Galería de los Héroes de la Fe en Hebreos 11. Allí es donde todos los campeones de la fe están inscriptos y Noé está incluido en la lista. Noé era un hombre salvo y tanto Pedro como el escritor de Hebreos escribieron siglos después de su muerte, por lo cual no puede haber cuestionamientos en cuanto a si Noé era salvo o si perdió su salvación. Creo que estuvo fuera de comunión con Dios, de eso estoy seguro, pero nunca perdió su relación con Dios. Hace muchos años yo fui salvo, pero todavía tengo naturaleza pecaminosa. Mi comunión con Dios se ha perjudicado en algunos momentos, pero nunca se cortó para siempre. Soy un hijo de Dios. Lo mismo sucede con usted, estimado oyente, si usted es creyente. Y tal vez usted se pregunte, ¿cómo es que Noé se embriagó y aún así no perdió la salvación? Por la misma razón que usted, mi amigo, y yo hemos pecado después de ser salvos y aún lo somos. Aún somos salvos y seguros en Cristo. Ahora bien, ¿de qué se trata esa maldición que Noé pronunció sobre Cam, en realidad sobre su nieto Canaán? Hay algunos que creen que esa frase, maldito sea Canaán, es una maldición sobre la posteridad de Cam. Y algunos llegan a creer que esa maldición fue la que produjo un cambio de color de piel. Y los descendientes de Cam son negros hasta el día de hoy. Mis amigos, yo no estoy de acuerdo con eso. No tiene asidero bíblico y es un error. Es algo absurdo. La Biblia no enseña eso. El color de la piel, la pigmentación que está en la epidermis de la familia humana, está ahí a causa del sol y algunas derivaciones de los años, no por el pecado, que es algo interior. El doctor J. Vernon McGee, amigo del doctor Lehman Strauss, dice que no hay ninguna maldición sobre Cam. La maldición fue sobre Canaán, el hijo de Cam. No sabemos en qué manera Canaán estuvo involucrado en ese incidente. Lo único que vemos es que Canaán es mencionado con un propósito y la maldición no tiene que ver con el color de la piel. De ninguna manera, no se trata de una maldición sobre los hombres negros. Esa historieta es una de las más tristes que yo he oído. No es justa para los que son negros y no es justa hacia Dios tampoco, porque Dios no lo dijo. Entonces, ahora usted se preguntará, ¿por qué registró Dios esta historia en su palabra? ¿Para qué registró el pecado de Noé? Bueno, y el pecado de Cam también. Ciertamente, si un hombre hubiera escrito la biografía, creo que no la hubiera incluido. Ese es el problema con las biografías de hoy, no dicen toda la verdad. Dejan de lado algunas cosas que no quieren que se publiquen. Pero cuando Dios registra la biografía de un hombre, Él incluye todo en la historia. Pero hay otra razón más por la cual tenemos el pecado de Noé registrado en la Biblia. Y creo que esto es bueno para recordarnos a usted y a mí que estas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra instrucción, para nuestra paciencia, consuelo, para que estemos con la guardia en alto. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Olvídese de la idea que esta maldición sobre Cam fue el cambio de color de piel que hizo que Cam fuera negro. No. Otro doctor amigo erudito en los estudios bíblicos decía que los descendientes de Cam fueron los egipcios, los babilonios, los hititas y los cananeos, pero no los negros. Más allá de eso, tal como vimos, la maldición fue sobre Canaán, el hijo de Cam. Muy bien, mis amigos, entonces, Canaán, el descendiente de Cam, es el que recibe esta maldición. Y leemos, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahora bien, quiero llegar aquí a una conclusión en cuanto a Canaán.
Veamos si podemos encontrar aquí mismo, en la palabra de Dios, la respuesta. Noé sabía que la tolerancia de Cam para con su pecado y la manera en que se deleitó en ese pecado iba a manifestarse en uno de sus descendientes. Entonces, Noé, guiado por Dios, dijo lo que dijo. Y si se pregunta cómo podía Dios revelar algo por medio de Noé, bueno, ¿cómo podía Dios revelarle algo a cualquiera de los escritores del Antiguo Testamento? David cometió adulterio, David asesinó, y aún así, David fue escritor de muchos salmos. ¿Cómo podía Dios usar un hombre así? Pero Dios lo perdonó, lo limpió y lo utilizó. Y mi amigo, Dios me ha perdonado a mí y me ha limpiado. Y si usted se pregunta por qué Dios me usa en estas transmisiones radiales, no es por lo que yo soy, sino más allá de lo que soy. Y por la misma razón, Dios usa a otros predicadores hoy en día. Si usted es un predicador, permítame decirle, ningún predicador puede jactarse de su llamado. Si personas se salvan, si muchos son bendecidos a causa de su ministerio, no es por causa suya, mi amigo. Dios lo utiliza más allá de lo que usted es. Y Dios honra su palabra y la bendice. Y cuando compartimos la palabra en sinceridad y verdad, Dios va a bendecirla. Ahora, es verdad que nuestro comportamiento como ministros del Evangelio tiene mucho peso en relación con nuestra efectividad. Nuestro testimonio es clave, de eso no hay duda. Tenemos que practicar lo que predicamos y predicar lo que practicamos. Sin embargo, debemos recordar siempre que cuando Dios nos utiliza, no es porque somos especiales. Él nos usa más allá de nuestras imperfecciones y más allá de lo que realmente somos. Noé tenía una antigua naturaleza, la cual nunca fue erradicada de su vida. Al igual que usted y yo, que tenemos esa antigua naturaleza que jamás ha sido erradicada de nuestras vidas. Así que tenemos que reconocer que la Biblia nos comprende mejor de lo que nos entendemos a nosotros mismos. Y el área que nos cuesta entender es el reconocer los eslabones entre seres humanos, en especial entre padres e hijos, cómo una generación afecta a la otra. Y queda claro que Noé sabía muy bien eso. Ese pecado se iba a manifestar en la descendencia de Cam. Así que la maldición reposa sobre Canaán. Mis amigos, todo esto queda comprobado en el libro de Josué, a donde vemos que las tribus cananeas eran descendientes de Canaán. Y también las vemos enumeradas en Génesis 10, pero eso lo vamos a ver más adelante. Miren, Canaán pasó a ser el padre de Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, Araseo, Sineo, Arbadeo, Semareo y Amateo. ¿Se da cuenta? Los nombres de estas tribus en Génesis 10:15 aparecen varias veces a través del Antiguo Testamento. Ellos fueron los habitantes de la tierra de Canaán cuando Israel salió de Egipto. Y fue a causa de los pecados morales de esa gente que se había pervertido sexualmente que Dios mandó al pueblo de Israel a exterminarlos. Puede que esto moleste a algunos al estudiar el Antiguo Testamento y dicen, ¿cómo puede ser que Dios ordene el exterminio de una nación entera? Bueno, creo que había buenas razones. Esas personas eran una mancha en la sociedad y era necesaria la eliminación para poder preservar el resto de la humanidad, el resto de la sociedad. Y cuando Israel fracasó en eliminarlos, pasaron a ser como la maldición sobre Canaán indica, siervos. Ahora, creo que esto responde en parte varios problemas conectados con este capítulo. Y el capítulo 9 concluye con los versículos 28 y 29 de esta manera. Vivió Noé después del diluvio
350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Ahora bien, para concluir, vale recordar, mi amigo, que desobedecer a Dios está mal. Dios no consintió ni apañó la borrachera de Noé. Dios no consintió el pecado de Cam. Estuvo mal. Jamás Dios los aprobó. Pero la gran verdad aquí, para usted y para mí, es que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos regresar a estar en comunión con Dios si mantenemos vigentes nuestras confesiones. Y creo que eso es exactamente lo que le sucedió a Noé. No nos dice más nada el capítulo, no tenemos más luz en cuanto a esto en el capítulo, lo vamos a dejar ahí. Pero Dios le concedió a Noé muchos años más de vida y creo que fue en comunión con Dios. Permítame recordarle una vez más que tanto usted como yo necesitamos estar en comunión con Dios. Cualquiera de nosotros puede caer en pecado, pero si lo hacemos, inmediatamente debemos confesarlo y dejarlo a un lado, olvidar ese pecado, evitar volver a caer en eso. A toda costa debemos restaurar y mantener nuestra hermosa y sana comunión con Dios. Muy bien, mis amigos, en nuestro próximo estudio vamos a ingresar en Génesis capítulo 10. Un capítulo muy interesante y desde ya les animo a leerlo en casa. Dios les bendiga, será hasta nuestro próximo encuentro si Dios quiere y muchas gracias por su atención. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.